¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí se ve, profesor. Gracias. Entonces, semana 16 vamos a continuar con el desarrollo humano, pero de las etapas que quedaron pendientes, ¿no? Ya hemos hablado que la etapa del desarrollo humano nos habla las etapas, eh, la evolución, el desarrollo que van teniendo las personas, tanto a nivel de motricidad, a nivel psicosocial y a nivel cognitivo. Para el día de hoy vamos a ver los temas relacionados a la etapa de adolescencia, adultez, adultez temprana, adultez intermedia y adultez tardía, ¿no? Quizás en la adolescencia es una etapa donde se ven los cambios eh, un poco más radical debido a que pasamos de una etapa de ser niños a convertirnos a ser adultos, y en esa transición se encuentra la etapa de la adolescencia. Vamos a ver que es una etapa donde se pueden ver más cambios, cambios más notorios, y para algunos es una etapa eh, complicada por las decisiones que se tienen que tomar, por la situación en la cual se encuentra expuesto el adolescente. Y en esta teoría estamos considerando la adolescencia de 11 a 20 años, ¿no? Entonces, la palabra adolescencia viene del latín adolescere, que significa crecer, ¿no? Es la etapa de transición física, psicológica, del niño hacia la adultez. Para algunos especialistas, ¿no?, consideran también que la adolescencia es de 11 a 15, pero en la teoría que utiliza el Centro PRE lo considera de 11 a 20 según Papalia, ¿no? Entonces, esta es una etapa estrechamente vinculada a un contexto sociocultural. Por ello, su duración es relativa. Existen algunas culturas en las que no se considera esta etapa. Algunas de ellas, el paso de la niñez a la adultez solo se da mediante un rito tras el cual el niño empieza a considerarse como adulto y tener funciones de adulto y algunas responsabilidades según la cultura en la que se va desarrollando. Históricamente, en las sociedades occidentales, antes de la Revolución Industrial, no se contemplaba esta etapa. El niño era visto adulto cuando empezaba a trabajar, empezaba a tener responsabilidades. Entonces, al margen de la cultura, nos dicen que esta etapa es formar nuestra propia identidad y prepararnos para la adultez. Entonces, en la adolescencia, algunos cambios físicos que podemos tener, eh, en este caso es un periodo donde la persona alcanza la madurez sexual, la capacidad para reproducirse. En el caso del varón, empieza este proceso de espermatogénesis, ¿no?, que permite a su organismo producir espermatozoides. Es una etapa de la primera liberación de espermatozoides, ¿no? En el caso de la mujer, también la adquisición de la capacidad reproductiva se evidencia mediante la menstruación y algunos cambios físicos que nosotros que hemos pasado por esta etapa sabemos cuáles son, ¿no? Tenemos algunas características primarias que tienen que ver con los órganos genitales, que se logra la maduración sexual dando inicio a su capacidad reproductiva. En el caso de los hombres, maduración de los testículos, crecimiento del pene,
producción hormonal sexual, testosterona. En el caso de la mujer, maduración de los ovarios, eh, producción de hormonas sexuales como el estrógeno, se presenta su primera menstruación. En algunas características sexuales secundarias, ya las características secundarias son los efectos de la maduración. Y de esta manera podemos diferenciar entre hombres y mujeres, ¿no? En el hombre ya la voz gruesa, ensanchamiento del tórax, ¿no? Aumento de masa muscular, vello facial. En ambos sexos empieza a aparecer el vello axilar, el vello púbico. En el caso de las mujeres, desarrollo de las glándulas mamarias, ensanchamiento de cadera. Ahí tenemos, en el caso de las mujeres, las mamas crecen, ¿no? Empiezan a destacar los pezones. En ambos sexos cambia la voz, empiezan a aparecer los vellos axilares, vello púbico. En el hombre suele más ensanchar los músculos en la parte superior y las mujeres en la parte inferior, parte de la genética. En el desarrollo cognitivo, ya por lo general en esta etapa se encuentran en la secundaria, ¿no? Aquellos que han ido al colegio. Los que no han ido al colegio, de todas maneras, hay un crecimiento cognitivo, pero para aquellas personas que eh, tienen una educación, vemos que en esta etapa de la adolescencia pueden representar objetos, situaciones, supuestos, algunos criterios hipotéticos. Ante un problema pueden representar alguna situación que todavía no existe, pero debido a su capacidad puede plantear alternativas de solución. Entonces, aparece el pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Donde yo me planteo algo que puede suceder. Para Piaget estamos en una etapa operacional formal, ya empieza a madurar el pensamiento abstracto, empezamos a tener perspectivas, se plantean supuestos, se asumen teorías, empezamos a verificar algunos criterios que podemos tener. Empezamos a tener también egocentrismo racional, ¿no? Eres adolescente, audiencia imaginaria, ¿no? Entonces, aquí le llamamos a audiencia imaginaria, es la suposición de que los demás nos están observando. El adolescente entra en esa etapa que creen que todo lo observan. Lo observan porque de repente le salió un acné, lo observan porque de repente su voz está cambiando, lo observan porque su cuerpo eh, ha tenido cambios llamativos, entonces creen que lo están observando de manera constante, lo cual explica por qué el adolescente tiene una gran preocupación por su imagen. Cuida su vestir, su peso, su peinado, ¿no? Algunos tienen una preocupación sin sobredimensiona, puede generar dificultades en la autoestima. Y en el caso de llevarlo al extremo, algunos trastornos psicopatológicos, ¿no? Y esto se puede llevar ya a desórdenes alimenticios, ¿no? Anorexia, bulimia, vigorexia, problemas con la imagen. ¿Ves? Y la fabulación personal, en este caso el adolescente cree que todo lo relacionado a él es único y especial. Y por ello en ocasiones se considera invulnerable y asume sin mucha preocupación riesgos innecesarios. Por lo general el adolescente suele estar siempre en retos, ¿no? En retos porque cree eh, que es el centro de atención y que las personas esperan algo de él, ¿no? Y vemos que cuando esto no hay un control, en las noticias se pueden observar, ¿no? Algunos retos.
Eh, en internet vi un reto de un adolescente que decía 3 días sin dormir, ¿no? Otros 2 días sin comer, otro las piruetas, ¿no? Mi reto grabándose en redes sociales, ¿no? El reto de hoy día es andar bicicleta, pero voy a hacer maniobras con la bicicleta, ¿no? Reto, no tengo brevete, pero voy a manejar. Entonces, a veces el adolescente entra en este tipo de retos, ¿no? O en redes sociales también observé un reto de un adolescente que quería llegar a la meta de un dinero. Y por ello en ocasiones se considera invulnerable y riesgoso lo que puede hacer, ¿no? Específicamente para sentirse único o especial, ¿no? Entonces, otros suelen también engañar a los padres para comprarse ropa cara, ¿no? Porque piensa que de esa manera eh, puede ser aceptado en un grupo. En la adolescencia, la reflexión de la teoría del desarrollo moral, ¿no? El razonamiento moral es el análisis que realiza un individuo para distinguir entre lo justo e injusto, ¿no? Lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Pero para ello influye lo que es la sociedad, ¿no? Tu ambiente, tu estilo de crianza, el estilo de vida que te han dado tus padres. Entonces, un dilema es una situación que obliga a un individuo a escoger entre dos alternativas que pueden generar conflicto entre dos normas aceptadas socialmente. En este sentido, el dilema moral se puede producir cuando es necesario elegir el mal menor, ¿no? O cuando se trata de una situación censurable a nivel ético, pero se consigue un objetivo altruista, ¿no? Había un caso donde decía que el hijo de una persona estaba enfermo y que necesitaba una medicina y que la botica estaba cerrada. Y este señor vio la forma de cómo romper la puerta, ingresó a la botica, sacó un medicamento, lo llevó a su hijo y lo pudo salvar de la muerte, ¿no? O sea, ahí está el dilema, ¿debió hacer eso? ¿No debió? Es un allanamiento de domicilio, se ha metido en la propiedad privada, debería ir a la cárcel, no debería ir a la cárcel, deberían sentenciarlo, no deberían sentenciarlo. Debería quedar un precedente porque si no todas las personas van a hacer lo mismo. Un dilema. Entonces, para ello, Cole señaló etapas del nivel moral. En este caso, en la etapa preconvencional, ¿no? Entonces, en la etapa preconvencional nos dice, eh, este nivel de razonamiento suele encontrarse más en niños menores de 10 años, ¿no? Aunque personas de diferentes edades pueden actuar también bajo la moral preconvencional, ¿no? Pero lo que se espera es haber desarrollado nuestro nivel intelectual, haber desarrollado nuestra capacidad psicológica, pero algunos no llegan a ese nivel. Entonces, por eso que dice que suele encontrarse más en niños menores de 10 años, ¿no? Suelen más en niños de 10, pero personas adultas también eh, se ve reflejado para recibir una recompensa. Por ahí hay un micrófono activado, voy a...
Ya, dice, el sujeto piensa que se debe obedecer las reglas para evitar un castigo o para recibir recompensa o acata órdenes solo porque lo indica una figura de autoridad y actúa en defensa de sus propios beneficios. Entonces, si de repente eh, se va a recoger una pollada, ¿no? Y en la pollada de repente dicen formen cola, ¿no? Este señor actúa, de repente ve personas adultos mayores, pero él corre adelante, ¿no? Quiere aprovechar. Entonces, lo más indicado es que este señor adulto haya madurado y que diga, no, hay que darle primero prioridad a los adultos mayores, ver las condiciones, ¿no? Pero en algunos actúa eso. Todavía actúa el individualismo, todavía actúa el sacar provecho, ser el más pícaro, el que me aprovecho de la situación. Y tenemos también la segunda etapa, la moralidad convencional. Se indica que esto podrían tenerlo los niños de 10 a 13 años. Entonces, en este nivel de razonamiento, si bien lo bueno o lo malo lo define la sociedad, esta vez el sujeto asume como propio los valores y normas morales del grupo, ¿no? Lo internaliza en este caso. Pues, acá hay un ejemplo, ¿no? El esposo no debió robar porque robar no es algo bueno, es delito. Entonces ya a esa edad se espera que los niños puedan identificar, ¿no? Puedan identificar, somos compañeros de aula, no debió pegarle, eh, entre compañeros poder hacer alguna crítica, ¿no? Sí, aunque tengan la misma edad, la otra persona de repente es más alta físicamente, es más robusta físicamente, y puede identificar que no es adecuado estar pegándole a alguien en el colegio, ¿no? Estamos hablando como bullying, ¿no? Por eso que a esta edad suelen también ya exponer qué es lo que está pasando en las aulas, comunicar a los padres qué sucede en el colegio. En el nivel 3, la moralidad postconvencional. Entonces, a este nivel, eh, la persona ya puede reconocer estar en conflicto entre dos normas socialmente aceptadas y trata de decidir entre ellas, ¿no? No evade el dilema, lo resuelve de acuerdo a principios éticos universales, considerado más extenso que los de cualquier sociedad particular. O sea, yo estoy en un combi y me encuentro un celular. Digo, este celular no es del chofer. Si le doy al chofer, el chofer se lo va a llevar. Entonces, lo más recomendable sería, si es que tengo acceso al teléfono, llamar, ¿no?, a algún número, o dos, acercarme a una municipalidad o acercarme a un centro policial para dejar constancia que me acabo de encontrar este teléfono. Porque sabemos que hoy en día un teléfono celular funciona de mil maneras, ¿no? Agenda, recuerdos, información personal, se almacenan datos. Entonces, hay algo que la persona, y encima tiene un valor, es parte de un patrimonio. Y hoy en día hay teléfonos que valen 6.000 soles, ¿no? 5.000 soles. Entonces, y es parte, ¿no? Es más, hay una ley en el Código Civil peruano que cuando uno encuentra una suma de dinero, eh, uno lo tiene que entregar en la municipalidad. La municipalidad hace un comunicado, ¿no?,
hace un comunicado en tres oportunidades y en tres oportunidades no aparece el dueño, el dinero se lo reparte mitad, mitad, mitad a la municipalidad y mitad al ciudadano que lo encontró. Asimismo, si es que aparece el dueño tiene que dar un porcentaje. No recuerdo si es el 10 o el 20%. Por eso cuando las personas a veces en, eh, salen los comunicados que se ha perdido un dinero y aquella persona que lo puede encontrar, les van a entregar una recompensa. Bueno, no es porque la persona sea buena, sino que está dentro del Código Civil peruano, ¿no? Yo encuentro una maleta con 100.000 soles, se lo llevo a la municipalidad, queda registrado, se encuentra el dueño, me tiene que dar un porcentaje según la ley, ¿no? Dice, pero no te ha dado. Entonces, según la ley, tiene que dejar un dinero a la municipalidad y también para el que ha encontrado, ¿no? Me imagino que los legisladores lo habrán hecho para una especie de motivación, ¿no? Para aquella persona que honrada, con la capacidad moral de poder entregarlo. Entonces, estamos actuando bajo principios universales porque no sabemos por qué la persona trasladaba 50.000 soles. Un negocio, una emergencia, la compra de algo, la venta de algo. Entonces, y primar los derechos prioritarios y el contrato social. Entonces, en la adolescencia también hay un conflicto de desarrollo psicosocial. Y es un conflicto en el cual yo eh, construyo mi identidad versus confusión de roles. Es decir, la, eta- estos, la adolescencia estamos entre 11 a 20 años, ¿no? Entonces, en esta edad, uno va formando su identidad con las cosas que le han pasado en la niñez, con el estilo de vida que tiene, con las personas que hay alrededor, con las cosas que hace, con la visión que va construyendo de vida, con las metas que va teniendo, con aquellos sueños que cree conseguir, empieza a construir una identidad. Pero llega también una etapa donde las personas van teniendo 18, 19, 17 y no construyen su identidad, sino que actúan en base a lo que otras personas desean. Y entonces hay esta confusión de roles y nosotros empezamos a evidenciar como inseguridad, lado emocional, sobrevaloración del grupo de amigos, ¿no? Es como que, mamá, pero cómprame estas zapatillas porque todos mis amigos usan estas zapatillas, entonces yo quiero esa zapatilla. Y no se da cuenta que la mamá no tiene el dinero para comprarle una zapatilla de la marca que él quiere, ¿no? Entonces el adolescente entra en esta etapa a veces de que, bueno, si es que no me compras eso, entonces no voy a ir a la pre, no voy a ir a la universidad. Entonces, eh, hay un cambios emocionales drásticos. Algunos buscan de una manera muy exagerada su autonomía. Entonces, quieren cumplir 18 años para salir corriendo de la casa, ¿no? Pero los padres se ponen tristes porque se dan cuenta que quiere salir, pero no para hacer las cosas bien, sino que quiere salir porque quiere irse al otro extremo del libertinaje. Y en este caso los padres quedan tristes porque se dan cuenta que es un afán enfermizo de una autonomía, ¿no? Tengo 18 años, voy a trabajar, voy a alquilar en mi cuarto y voy a vivir solo. Y todo lo que gano es para mi ropa y para vivir la vida. Entonces, no hay una autonomía eh, madura, no hay una autonomía eh, de repente progresiva, donde el padre de familia diga, sí, ya es hora, ¿no? Que mi hijo lo veo maduro, veo una persona que se ha proyectado en su futuro, sabe lo que desea hacer, ¿no? ¿Qué es lo que
Por lo general, a los 17, 18 años, mucha gente de provincia viene a estudiar a la universidad en la Lima y los padres se dan cuenta que ya es necesario la autonomía, que sus hijos han mostrado eh, que son personas maduras, ¿no? Y que es necesario dejarlos construir un futuro en Lima. Y estas cosas pasan justo en el tema psicosocial. Para Erinson, esta etapa de identidad y conflicto trata de buscar singularidades, ¿no? Descubrir quién soy, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis áreas que tengo que mejorar, qué tipo de rol será más conveniente desempeñar en esta sociedad. Entonces, hay personas que no llegan a esclarecer quiénes son realmente. Algunas personas viven confundidas, no saben qué rol van a desempeñar en la vida, carecen de identidad, adoptan papeles inadecuados, se desvían socialmente, ¿no? Es una etapa donde también muchas personas ingresan, ¿no? Al mundo de la drogadicción, al robo, ¿no? Van en contra de las normas sociales. Entonces, carecen de una identidad estable, adoptan papeles inadecuados. eh, Y es una etapa donde la persona tiene que ir construyendo su vida porque va a dar paso a la adultez. Es una etapa donde hay que elegir a qué nos vamos a dedicar, ¿no? Pues, algunos optan por trabajar, ¿no? 18 años trabajar, otros estudiar una carrera técnica, otros estudiar en un centro reproductivo, otros en una universidad, otros en una escuela superior, y en base a ello vamos construyendo algo. Es adoptor de valores, eh, vamos también desarrollando nuestra identidad sexual, ¿no? Otras características importantes que en esta etapa es la reducción de la dependencia de nuestros padres, ¿no? Entonces, empezamos a soltar ciertos dependencias que tenemos de nuestros papás, ¿no? Sin embargo, hay gente que todavía sigue dependiendo de su papá casi en todas las áreas de su vida, ¿no? Entonces, tenemos la adultez temprana también, ¿no? La adultez temprana de 20 a 40 años, la adultez intermedia de 40 a 65 y la adultez tardía de 65 a más. ¿Qué pasa en la adultez temprana de 21 a 40? En esta etapa, en el aspecto físico, es la etapa de mayor desarrollo, ¿no? Mayor energía, mayor fuerza, mayor resistencia, ¿no? Entonces, acá vemos eh, su mayor esplendor físico de una persona, sea hombre, sea mujer, ¿no? Físicamente, por lo general recomiendan, ¿no? Que las mujeres puedan embarazarse a partir de los 20, 21, 22, ¿no? La etapa donde la mujer está mayor fuerte para poder dar a luz. Hay un desarrollo también cognitivo, se caracteriza por un pensamiento postformal. A diferencia del adolescente, el adulto tiene un pensamiento más flexible, ¿no? Puede entender que las reglas son útiles, pero a veces también se pueden quebrantar. En el hecho de que si hay alguna injusticia, poder dar conocimiento de qué derechos se están vulnerando, ¿no? Por eso que vemos que acá es una etapa donde las personas suelen ir a las marchas, ¿no? Protestar, o se dan cuenta que alguna ley
está yendo contra la Constitución, contra un derecho. El pensamiento dialéctico ya se empieza a fortalecer. Cada persona cuando quiere dar su opinión lo demuestra, ¿no? Este es mi punto de vista, ¿no? Esta es mi tesis, yo creo que se podría trabajar de esta manera. Entonces, empieza a compartir sus ideas, su pensamiento, sus conceptos, su punto de vista, pero se espera que todo esto sea de una manera racional, de una manera asertiva, sin entrar en conflicto, respetando los valores de las otras personas. Entonces, y con ello se espera que la persona pueda eh, mostrar un desarrollo cognitivo en su mayor esplendor, ¿no? En la etapa psicosocial entramos en este debate de conflicto en intimidad y aislamiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conflicto, no hablamos que alguno de estos pueda ser negativo, sino hablamos de que justo hay este debate en mi mente, ¿no? Donde yo quiero establecer una relación sentimental, pero me doy cuenta de que no disfruto las relaciones sentimentales, de que me gustaría entrar en una relación, pero quisiera que todo sea color de rosa, pero me doy cuenta que no es como yo creo, ¿no? Entonces, quiero estudiar, pero al mismo tiempo quiero establecer una relación sentimental, quiero trabajar, pero al mismo tiempo quiero tener una relación sentimental. eh, no quiero asumir la responsabilidad de una relación sentimental, porque hay gente que le gusta eh, la soltería, ¿no? Lo que a él se le llama el aislamiento, ¿no? Es decir, no quiero, eh, he intentado, ¿no? Hay gente que ustedes de repente deben de conocer, personas que han estado en la etapa de noviazgo, porque recuerden que lo que nos recomienda la teoría es respetar las etapas, ¿no? Enamoramiento, noviazgo y matrimonio, ¿no? Y muchas personas de repente están en contra del matrimonio, porque a veces lo miran de una manera religiosa, pero el matrimonio, dentro de nuestra constitución, es la célula más importante de la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en un país como el nuestro, lo que el gobierno y el Estado necesita son familias sólidas. Teniendo familias sólidas con valores, se evitan todos estos conflictos sociales que podemos tener y todos los temas, ¿no? De robo, pandillaje, sicariato, ¿no? Es como ustedes, miren, ustedes vienen de una familia que se preocupa por los estudios. Y entonces yo no pienso que de los que estamos en sala, que somos un buen número, yo no creo que algunos de ustedes terminen la clase y digan, me voy a ir a robar. O algunos de los que están presentes digan, me han llamado para ser sicario, me han llamado para trasladar drogas, me han llamado para hacer cosas ilícitas, para ir a traficar terreno. Por eso se necesita familias sólidas, porque de esa manera se evitan los problemas sociales. También el Estado está a favor del matrimonio, porque de esta manera se formaliza. El matrimonio es una constitución, es como si fuera una empresa. Uno va a la municipalidad y registra su matrimonio. Y en este caso, todo lo que puedan construir los esposos dentro del matrimonio ya forma parte de una sociedad de gananciales. Es decir, todo lo que se construye es para todos los miembros eh, del hogar, ¿no? Específicamente para los hijos. Y de repente ustedes pueden ver, ¿no? El padre trabaja, la madre se esfuerza, pero no es para ellos, sino que empiezan a pensar en ustedes. Y es como que ellos dicen, yo trabajo
pero este dinero no lo voy a usar para mí. Yo podría comprarme una buena ropa, podría comprarme un buen carro, una buena moto, lo podría invertir en mi negocio, pero no, lo voy a invertir en mis hijos. No, voy a pagar el centro pre a mi hijo, quiero que mi hijo sea profesional, lo estoy apoyando, uso un domingo, quiero descansar. Pero no, como soy padre de familia y soy responsable con mis hijos, les voy a preguntar, de repente quieren conversar conmigo, de repente quieren salir, de repente quieren algo, un apoyo emocional. Entonces está el padre. Pero hay gente que dice, bueno, yo esas cosas no las quiero vivir. Y está en todo su derecho de optar por la otra opción que es el aislamiento. ¿Ya? Pero cuando hablamos de aislamiento no estamos hablando de depresión, sino estamos hablando de aquella persona que decide quedarse solo, no establecer un matrimonio, no establecer una familia, porque establecer una familia, establecer un matrimonio, hay algunos hábitos que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces se imagina, porque también se ven casos en los adultos que no cambian algunos hábitos, ¿no? Entonces, y vemos por lo general algunas roturas matrimoniales que terminan, a veces necesitan la ayuda del Estado mediante el Poder Judicial para que una persona pueda asumir sus responsabilidades. Entonces, una persona que tiene un hijo, pero que no quiere pasar la pensión alimenticia. Entonces, dice, bueno, es que no tengo trabajo. Claro, pero eso no es eh, justificable para que no le puedas pasar alimentación a tu hijo. El no tener trabajo significa que, bueno, no vas a dar un monto alto, pues, ¿no? Pero vas a ver la forma como en 30 días te lo vas a ingeniar, vas a utilizar tu inteligencia para ver cómo en este país de libre mercado puedes tú conseguir un dinero para que le puedas dar a tus hijos. O sea, hay padres también que lo que ganan es para ellos, ¿no? Para salir con sus amigos a bailar, a tomar, comprarse ropa cara, preocupado más por sus aspectos físicos que en la etapa de padre, ¿no? Porque ya las responsabilidades cambian. Como decía, leí en un artículo, ¿no? Decía que el matrimonio era trabajar para que otros descansen, dejar de comer para que otros coman, dejar de vestir para que otro vista. Y a veces el amor nos lleva a ello, pues, ¿no? El amor nos lleva a ello. Si tenemos un hijo y ya uno, eh, si entramos en estas decisiones de que tengo un dinero y no sé si lo utilizo para comprarme una camisa o lo utilizo para comprarle la leche a mi hijo, va a llegar un momento que la persona tiene que tomar la decisión. Hay gente que dice, no, bueno, yo no puedo descuidar mi aspecto físico, yo gano tanto y tanto le tengo que dar a mis hijos. Entonces, son decisiones que uno van tomando y en la etapa psicosocial de 20 a 40 años ya hay personas que deciden, ¿no? Eh, Escuché también a una actriz famosa, ¿no? Indicar que le preguntaban, tenía casi 40 años, y le decían, ¿por qué no tiene hijos? Y decía, no, es que yo tengo flojera, ¿no? Otros decían, no, eh, y fundamentaba a qué se refería con flojera. Se refería a que ella era una persona que ya se había adaptado a sus hábitos de vida. Entonces ella no quería depender de nadie, quería manejar sus tiempos, quería manejar sus hábitos, que casarse y tener hijos no era su meta. Entonces ahí está la decisión. Y hay personas que cuando llegan a esta edad, algunos de ustedes
cuando lleguen a esta edad de 35, es más, hoy en día hasta desde el mundo de la salud ya hasta presionan a la mujer, ¿no? Entonces ya mujer que va llegando a los 30 años, ya la misma familia empieza a presionarla, ¿no? Hijita, ya tienes 30 años, a ver, consulta con el ginecólogo, porque ya a los 35 ya es un poco riesgoso tener hijos, o no te gustaría tener hijos. O también sucede en esta etapa donde la mujer, 35 años, ¿no? O cerca a los 40 no tiene una relación sentimental, pero quiere ser mamá, desea, es parte de ella, de su desarrollo. Y entonces ve la forma de cómo convertirse en mamá, ¿no? Y es como que no tiene pareja. Lo mismo también le sucede al hombre, ¿no? Un hombre que quiere tener una familia, quiere tener un hogar, quiere unirse, pero no tiene. ¿Sí? Como también hay personas a esta edad, hay un nivel alto en el Perú de divorcios. Personas que ya han estado casados, no les gusta el ritmo de vida, extrañan el ritmo de vida que tenían de soltería y suelen tomar la decisión de divorciarse, separarse. Entonces, en esta etapa hay este conflicto entre si construyo algo a lo cual le llaman intimidad o me quedo soltero, lo cual se le llama aislamiento. En el Perú ambos son válidos, sí. Mm. En el Perú, en el Perú no hay una exigencia sobre ello, ¿no? En el Perú lo que no se permite es al mismo tiempo tener dos parejas, ¿no? Hasta socialmente en el Perú eso no está permitido, ¿no? En otros países quizás, ¿no? En otros países sí las personas pueden casarse dos veces, tres veces, cuatro veces al mismo tiempo y vivir con las cuatro parejas en la misma casa, pero en el Perú no. En el Perú para que te cases tienes que estar soltero o divorciado. Pero en el Perú te puedes casar N de veces, sí. ¿No? En el Perú no hay un límite que diga, a ver, señor Ricardo, usted ya se casó tres veces y ya no puede volver a casarse. No, en el Perú, mientras que tú te divorcies, te puedes volver a casar, ¿no? No hay ningún problema. Tampoco en el Perú hay una exigencia de matrimonio. En otros países sí hay una exigencia. En el Perú, es más, por querer salvar esa relación que no están casados, en el Perú existe la ley de unión de hecho. Es decir, aquellas personas que ya conviven más de 6 meses, ya se le constituye algunos derechos como si estuvieran casados, ¿no? Entonces, ya llevan 6 meses juntos, ya llevan un año juntos, eh, compran una propiedad o adquieren bienes muebles, ¿no? Están con la casa llena de lavadora, televisor, ropero, todo. Se llega un momento que el hombre dice, bueno, me llevo las cosas y a la mujer la dejo sin nada y encima con un hijo, ¿no? Pero específicamente la unión de hecho sirve para darle seguridad tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Que todo lo que han comprado durante ese año, 2 años que han convivido, se tiene que repartir de manera igual, ¿no? Y ya asume derechos, ¿no? Es decir, si yo estoy viviendo con alguien 2 años, pero no estoy casado, pero me llego a enfermar, y la otra persona no es que me va a abandonar, ¿no? Bueno, si se quiere separar de mí, se separará. Pero si esa persona le está yendo bien en el trabajo, me tiene que sostener económicamente hasta que yo me pueda recuperar. Esa es la unión, de hecho. Y en el Perú el legislador ha pensado en esa situación. Porque en el Perú, justo en esta etapa de 20 a 40 años, existe un índice elevado de unión de hecho, ¿no? Gente que dice, bueno, se conoce, vamos a convivir, alquilan por ahí un departamento,
Ahora, los que tienen plata para alquilar un departamento, compran sus cosas, 2, 3 años, y de repente alguien de esos dos se enferma, ¿no? Y vemos que la otra persona quiere abandonarlo simplemente porque enfermó, no por una causal que el mismo código lo establece, ¿no? Entonces decide abandonarlo y de un momento a otro, chao, me llevo todo, te dejo en la calle. Entonces el legislador ha pensado también en eso. Se le llama unión de hecho, cumple con los requisitos y ya tienes derecho. Como tienes derechos, también tienes obligaciones y tienes responsabilidad. No puedes abandonar de esa manera a tu pareja. Entonces miren todo lo que puede pasar en esta etapa de 20 a 40 años, ¿no? Y llevamos a la reflexión. También tenemos la adultez intermedia, ¿no? ¿Qué pasa de los 40 a los 60? ¿Qué pasa en el aspecto físico? Pues, en el aspecto físico podemos ver que se produce un cierto deterioro, ¿no? Entonces, hemos pasado del nivel más elevado, estar fuerte, pero ya a partir de los 40 empieza ese vigor a disminuir, ¿no? Entonces se produce cierto deterioro en la agudeza sensorial, en la fuerza, en la coordinación muscular, ya no es lo mismo. Presencia de climaterio femenino, masculino, en las mujeres ya el último ciclo menstrual, o la llamada menopausia, el periodo crítico de masculinidad también conocido como andropausia. Entonces, en el lado cognitivo dicen que es la mayor expresión del desarrollo, ¿no? De los 40 a los 60. Llegan a su máximo desarrollo, los mejores tratan de, llegan al éxito cognitivo, ¿no? Por lo general, a esta edad de los 40 a los 60, en el lado cognitivo, la mayoría llega ya a ser gerentes, ¿no? A ocupar cargos estratégicos en la empresa donde trabaja. Algunos, si son emprendedores, ya han llegado a mantener, establecer una estabilidad económica de su emprendimiento, ¿no? Algunos ya tienen hijos grandes, otros ya son abuelos. Se, se logra un nivel de desarrollo eh, elevado por su condición, por su madurez. Y también existe un debate psicosocial y que suele ser brusco, sí, ¿no? En alguna etapa suele ser brusco porque ya de haber tenido éxito a los 40, ¿no? De haber llegado a su plenitud a los 40, 45, haber asumido responsabilidades si trabaja para una empresa, si trabaja de manera independiente, haber tomado decisiones, ¿no? Llega un momento que a esta edad existen haber cambios y te das cuenta que los cambios tienen que ver por tu edad, ¿no? Entonces, por tu misma edad, en el trabajo empiezan a rotarte, ¿no? Dicen, no, ya tienes 55, ya no trabaja al mismo ritmo, ya no es el mismo, entonces empiezan a rotarlo, ¿no? De haber asumido una gerencia general, ya te rotan a otro cargo, te invitan al despido, te invitan a la liquidación, eh, y ahí depende de cada persona cómo se renueva. Entonces, estamos en este conflicto entre generatividad y estancamiento. Y la generatividad está referida al interés del adulto por orientar y ayudar a las siguientes generaciones. ¿Y qué es lo que hacen la mayoría de personas que son profesionales? Eh, Hay esta tendencia de que de repente algunos se dan cuenta que en la empresa ya no lo valoran como antes y entran a una conciliación, pagan la liquidez y
crea su emprendimiento. De repente asesoría, consultoría, coaching, mentoring, y empieza a dar capacitaciones a empresas. Empiezan a crear cursos. Algunos se dedican a la docencia, pero lo que quieren sentirse son útiles. Quieren sentirse, quieren todo lo que han aprendido en la vida, quieren trasladárselo a alguien, ¿no? Por lo general se convierte en una etapa más de consejero, orientador. eh, si tienen hijos en una etapa, suelen siempre estar orientándolos, ¿no? Si algunos ya tienen nietos de la misma forma y sienten que todavía tienen fuerza, ¿no? 50 años, 60 años, todavía sienten que pueden aportar en algo, ¿no? Si de repente físicamente ya no son como los de los 40, pero sienten que tienen la capacidad y la experiencia para aportar en algo. O tenemos la otra parte que es el estancamiento donde no soporto los cambios que estoy viviendo y entonces me detengo, ¿no? Y ya no busco un emprendimiento. Entonces, bueno, ya en la empresa me han liquidado, recibo mi liquidación y vivo una vida pasiva, ¿no? Aunque en el Perú es difícil tener una vida pasiva porque las pensiones no son altas. Entonces, como no son altas las pensiones en el Perú, las personas tienen que continuar con su emprendimiento. No es como en Europa, que de repente alguien dice, bueno, me jubilo a los 50, recibo un dinero fuerte y veo qué hago, ¿no? O vivo de esto. Pero en el Perú, la gente sigue trabajando y estamos en este debate de estancamiento. Y no es fácil quedarte en esta etapa de estancamiento porque muchas veces la persona siente que deja de ser el mismo, ¿no? Que ya no es él, hay cambios y también de manera física empiezan a aparecer ciertas enfermedades. Y en etapa tardía, ¿no? 65 años a más. En la adultez intermedia es como la adolescencia. Pasamos de nos prepara de la adultez al adulto mayor y es una etapa que tiene sus propias complicaciones. En la adultez tardía vemos ya un deterioro, ¿no? En la parte de la capacidad física, sensorial, nuestro desempeño ya no es el mismo. El desarrollo cognitivo también disminuye en algunas capacidades intelectuales. Entonces, ya no soy rápido como antes, eh, cuesta un poco, tengo la experiencia, pero voy teniendo alguna pérdida de audición, pérdida visual, algunas enfermedades, mi memoria de corto plazo disminuye, ¿no? Me dan una información y luego no recuerdo. Algunos se suelen pelear con la tecnología porque la tecnología avanza, la sociedad trabaja en base a la modernidad y cognitivamente se va perdiendo eso. Y en la parte tardía quedamos entre integridad versus desesperanza. Y aquí le llamaba integridad Erinson. Entonces, en esta etapa los adultos evalúan toda su vida como una reflexión. Entonces, empiezan a recordar todo lo que han hecho, todo lo que han construido, todo lo que han conseguido, eh, un balance de los aciertos, y ello demuestra cómo les ha permitido conseguir ciertos logros, ¿no? Cierto, de repente algunos que se han dedicado al trabajo, de repente tienen patrimonios, tienen herencia, ¿no? Y hacen esta reflexión
En esta etapa de adulto mayor también se suelen limar asperezas de los conflictos, ¿no? Entonces, si estaban peleados entre hermanos, busca el hermano para conciliarse, tuvo problemas con los hijos, se concilia con los hijos, tuvo problemas con las ex esposas, buscan la forma de cómo conciliar. Entonces, trata de identificar y mejorar qué es lo que no hizo de manera correcta en el pasado. Entonces, y con ello, la jubilación también empieza a aparecer y buscar opciones para el uso de tiempos libres. En el Perú creo que no existen asilos de manera adecuada, ¿no? Ni tampoco en el Perú estamos preparados para eh, trasladar a alguien a un asilo. No es como en Europa, en Estados Unidos, que la misma sociedad te empuja a ello, ¿no? Porque en esas sociedades los padres empujan a los chicos que ya a los 18, 19, 20 años salgan de casa. Y hay por lo general una costumbre de siempre salir de un estado a otro y, y ver la forma de cómo van construyendo cada uno su independencia. Por lo cual, en esas sociedades ya las personas tienen ubicado a qué asilo van a ir, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que en un asilo todo está condicionado para un adulto mayor, ¿no? Sus actividades, sus ejercicios, la temática que se realiza todos los días, la alimentación, los medicamentos, ¿no? Entonces, pero en el Perú tenemos una costumbre y una cultura más paternalista, entonces no dejamos que los hijos se vayan en el tiempo que tienen que irse y los hijos tampoco no dejan que los padres busquen un lugar apropiado para ellos, ¿no? Entonces, alguien tiene que hacerse cargo de los padres. Y entonces entran en una etapa donde el padre, en algunos casos, no se siente cómodo en el ambiente que está, mucho ruido, se enojan, porque no es un ambiente para un adulto mayor, ¿no? Entonces, no hay la alimentación adecuada para el adulto mayor, no hay el medicamento, eh, no hay los ejercicios. Y entonces, al ver también una reflexión sobre su vida y al darse cuenta que en el Perú los hijos, ningún hijo quiere ver al padre, ningún hijo quiere asumir responsabilidades porque cada uno tiene sus propios compromisos, el adulto mayor entra en una desesperanza. Entonces, por eso que en Europa tienen otra mentalidad, por decirlo así, eh, quieren a un espacio específicamente donde puede ir un adulto mayor. Pero vemos que en el Perú no. En el Perú, por lo general, en el primer piso viven los abuelos y luego en el segundo, en el tercero, en el cuarto viven los hijos, los nietos, ¿no? Y entonces suelen tener ese contacto con el adulto mayor, ¿no? O algunos se turnan, ¿no? En algunos casos, si el adulto mayor tiene una casa, se van turnando mensual, cada hijo a vivir con su papá un mes. Otros deciden porque el padre pase un mes por cada casa. O algunos dicen, no, mejor cada año por casa. Otros optan por contratar a alguien para que se haga cargo de su papá todos los días y cada sábado cada hijo lo visita, ¿no? Un sábado le toca un hijo, el otro sábado a otro, pero ven la forma. O simplemente se va a vivir con un hijo, pero el adulto mayor necesita cuidado, sí. Necesita que el cuidado sea de sus hijos, el respaldo y todo ello, ¿no? Entonces, y también en esta etapa de 65 años a más, también se vive la pérdida, o lo que algunos le llaman el nido vacío, ¿no? Uno de los cónyuges fallece, ¿no?
compañero, si es que ha vivido casado, ¿no? Ahora, si ha sido soltero, entonces ya se ha acostumbrado a ese ritmo de vida, ¿no? Pero uno de los cónyuges suele fallecer y al fallecer se expone a ello, a lo que pueda pasar de un compañero de vida, trae consecuencias y para ello se necesita un soporte emocional. Con ello, vamos a entrar a los ejercicios, ¿no? De la primera, ejercicio número uno. Ya, a ver, por el chat me colocan cuál creen que sería la alternativa correcta. A ver, pregunta uno, dice, el desarrollo psicosocial en el ser humano está referido a los cambios en la manera de relacionarnos con los demás, lo que va a influir principalmente en la evolución de su personalidad. Según Erickson, en el desarrollo de la personalidad se presentan 8 conflictos o crisis. Identifique el valor de la verdad. Uno, debido al conflicto identidad versus confusión de roles, los adultos tempranos buscan sus singularidades, descubrir quiénes son, cuáles son sus fortalezas.
2. En el conflicto de generatividad y estancamiento, los adultos intermedios tienen interés por orientar y ayudar a las nuevas generaciones. 3. Por el conflicto de intimidad versus aislamiento, los adultos tempranos tienden a establecer relaciones sentimentales duraderas. Si fracasan, ellos lo llevarán a la frivolidad. A ver, ¿cuál de las 5 alternativas creen que es la correcta? La E, profesor. Ya, la E dice un compañero. A ver en el chat qué dice el resto. Sí, la alternativa correcta en la uno era la E. Estaba con el micrófono apagado. Les decía que en el ejercicio uno la alternativa es la E. Solo es falso la primera porque la identidad versus confusión se da en la adolescencia, no en la etapa de adultos tempranos. Por eso la uno es falso. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la E. Vamos al ejercicio 2.
Ejercicio 2 nos dice la audiencia imaginaria y la fabulación son manifestaciones del egocentrismo racional, característica de la dimensión cognitiva propia de la adolescencia. Con respecto a estos datos, con respecto a estas dos expresiones, es correcto afirmar que, uno, el estar muy preocupado por el comentario de los compañeros de clase por un brote de acné está asociado con la audiencia imaginaria. El sentirse incapaz para afrontar las burlas de un grupo de amigos se relaciona con fabulación personal. Pensar que se tiene la capacidad para lidiar con el estrés escolar es una forma de audiencia imaginaria. ¿Cuál creen que sería la alternativa correcta? La A, profesor. Ya, a ver, su compañero dice la A y la A dice solo la uno. Y exactamente es la A, ¿no? La única alternativa correcta es la A. ¿No? ¿Por qué? Porque durante la adolescencia se suele presenciar ello, ¿no? Según la teoría, la audiencia imaginaria en sobrevalorar las apreciaciones y la fabulación está referida a creencias de que todo lo relacionado con el adolescente es único y es especial. Por lo cual la alternativa correcta en este caso es la A. ¿Ya? La 2 es la A. Vamos con el ejercicio 3.
Ejercicio 3, relaciones según corresponde a la dimensión del desarrollo humano con el ejemplo correspondiente, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la alternativa correcta en la 3. Índice, relaciones, tenemos ahí. Mateo evalúa que cualquier objeto que encuentre tiene que ser devuelto a su dueño. Eso vemos que pertenece a qué dimensión. Vemos que pertenece a la dimensión cognitiva. Evalúa, ¿no? Evalúa tiene que ver con la parte cognitiva, entonces sería la 2 con la A. Jacinta acaba de terminar la secundaria y aún no sabe qué estudiar ni qué hacer con su vida, ni qué hacer con su vida. Tiene que ver con la parte psicosocial. Patricia tiene problemas de audición y los médicos le han diagnosticado hipoacusia, ¿no? Problemas de audición, tiene que ver con la parte física. Entonces la alternativa correcta sería la letra A. La 13 es la letra A. Vamos al ejercicio 4. Ejercicio 4. Durante la adultez intermedia se presentan cambios a nivel cuantitativo y cualitativo en la dimensión cognitiva.
En comparación con la etapa de desarrollo inmediatamente anterior, en relación con las características de la dimensión cognitiva en la adultez intermedia, es correcto afirmar que uno, a nivel de desempeño profesional, se busca alcanzar siempre la excelencia. Dos, puede haber mayor creatividad al elaborar una idea. Tres, la capacidad para generar nuevos aprendizajes alcanza su nivel máximo. ¿Cuál creen que sería la alternativa correcta en la 4? La E, profesor. Ya, la E. Y exactamente si es la E, ¿no? La 2 y la 3. Puede haber mayor creatividad al elaborar una idea, la capacidad para generar nuevos aprendizajes a su máximo nivel, ¿no? De acuerdo al desarrollo cognitivo esperado en la adultez intermedia, podemos esperar que las funciones cognitivas alcanzan su mayor rendimiento, ¿no? Adultez intermedia, estamos hablando de 40 a 65 años, ¿no? Aproximadamente. Entonces, la alternativa correcta sería la E. Ya, vamos al ejercicio 5.
Vamos al siguiente ejercicio. Laura es una docente jubilada quien señala: mi edad, acepto todo lo que he vivenciado, sea esto bueno o malo. Considero que ha merecido la pena vivir y me siento realizado como persona. El conflicto psicosocial expresado en este caso se denomina y se da en la etapa de desarrollo humano tipificado como. ¿Cuál creen ustedes que sería la alternativa del ejercicio 5? La D, profesor. La D, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos ahí en el conflicto integridad versus desesperanza. Los adultos mayores evalúan toda su vida, sea un balance positivo o negativo, y si es positivo se sentirán íntegros, si no, en la desesperanza, ¿no? Y un ejemplo de repente sencillo que suele pasar mucho en el Perú es cuando, bueno, uno no se ha dedicado a los hijos, cuando uno no ha tenido un acercamiento. Llega un momento que los hijos no te reciben, los hijos no quieren pasar tiempo contigo, no conoces a tus nietos. ¿No? Entonces, la alternativa correcta sería la D. ¿No? Vamos a el ejercicio 6. Y si el egocentrismo racional es un patrón de razonamiento característico de la adolescencia en la dimensión cognitiva, con respecto a este tipo de pensamiento, es correcto afirmar que uno, en ciertas ocasiones, implica pensamiento hipotético deductivo. 2, permite hacer suposiciones referidas a aspectos del desempeño personal. 3, implica la persistencia en argumentaciones ilógicas. Vamos a ver cuál es la alternativa correcta en la 6. En el ejercicio 6, la alternativa correcta es la C.
la 2 y la 3, ¿no? En la etapa operacional formal se presentan el pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Que implica la capacidad de representar objetos y situaciones supuestas. Además, al ser también abstracta, se evidencia en las argumentaciones centradas en el individuo, propio del egocentrismo racional durante la adolescencia. Vamos al ejercicio 7.
Ejercicio 7 nos dicen que la alternativa correcta es la letra E, ¿no? Falso, verdadero, verdadero. ¿Por qué la primera es falso? En la adultez tardía, en la cual existe mayor riesgo de muerte por COVID-19. La 2, ¿por qué es verdadero? Porque la dimensión de desarrollo físico es la que se está considerando para explicar las causas de las muertes. La 3, porque es verdadera, en la adultez tardía se presta una mayor afectación y riesgo de los efectos del COVID-19. Vamos al ejercicio 8. Ejercicio 8 y te voy a proyectar el 8. Tenemos el ejercicio 8. Ejercicio 8 tenemos que la alternativa correcta es la letra A, solo la 2, ¿no? La espermatogénesis permite a su órgano reproducir espermatozoides, es previo a la ocurrencia de la espermaquía, ¿no? Entonces, por eso la alternativa correcta es la A, solo la 2. Ejercicio 9, el razonamiento moral es que realiza un individuo de distinguir lo justo e injusto, lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto. Con respecto a esta teoría, es correcto afirmar que el guiarse por el seguimiento de las normas de tránsito vehicular de una determinada ciudad corresponde con la moral postconvencional. Ser solidario, hermano, para recibir un premio por este acto implica la puesta en práctica de la moral preconvencional. El hacer que prevalezca la honestidad sobre una costumbre opuesta con este valor se relaciona como convencional. En el ejercicio 9 tenemos que la alternativa correcta es la letra B, solo la 2, ¿no? La moral preconvencional se caracteriza porque el sujeto piensa que se debe obedecer las reglas para evitar un castigo o para recibir recompensas. Vamos al ejercicio 10. Son tres las dimensiones del desarrollo humano: físico, cognitivo y psicosocial. Respecto a la dimensión de desarrollo físico, relaciones según corresponda con el ejercicio correspondiente, ¿no? Anselmo logró este año su mejor desempeño deportivo, ser campeón nacional de atletismo.
¿Qué sería ahí? La 2 con, pues, se ha puesto AA, voy a corregir, ¿no? Acá debe ser AB, este debe ser la B y este debe ser la C. Entonces ahí tenemos la A, que sería la adultez temprana, ¿no? De 20 a 40 años. Fernando, deportista calificado, ya no tiene la resistencia física de antes, por ello piensa en el retiro. Entonces, ese estaría más relacionado a la adultez intermedia. Lucero súbitamente alcanzó a medir 1,80 m, es tan alta como su abuelo. El médico indica que será su talla final y se considera que en este caso sería la adolescencia. Y la alternativa correcta en la 10 sería la letra C. Entonces, y acá tenemos las claves, la uno con la E, 2 con la A, 3 con la A, 4 la E, 5 la D, 6 con la C, 7 la E, 8 A, 9 B y 10 C, ¿no? Entonces nos estamos viendo la próxima semana.